Buenos días, yo soy la doctora Alicia Brezán, docente de la Cátedra de Clínica Pediátrica de la Universidad Nacional de Córdoba, y hoy vamos a comenzar a desarrollar el módulo Adolescencia. El objetivo de esta clase es conocer, aprender los cambios en una etapa de la vida donde por primera vez somos conscientes de nuestro propio crecimiento, donde la maduración en las áreas emocionales y sociales harán probablemente que sea la etapa que más recordaremos en el futuro. Según la OMS, una de cada 5 personas en el mundo es adolescente. El 85% de ellos viven en países pobres o de ingresos medios y alrededor de 1.700.000 adolescentes mueren cada año. ¿Cómo podemos definir a este periodo? Es un periodo vital del ser humano en donde van a aparecer los caracteres sexuales secundarios y va a finalizar con la madurez biológica, psicológica y social. No todas las adolescencias son iguales y tienen determinantes propios acorde a la influencia de lo hereditario genético, de lo familiar y obviamente de lo ambiental. Es una etapa muy importante de la vida porque se desencadenan procesos de transformación en donde uno abandona la niñez y comienza la vida adulta. Es un verdadero momento de transición única que, como dije al principio, el ser humano por primera vez es consciente de su propio crecimiento y desarrollo. La adolescencia principalmente es una época de cambios y sus protagonistas son muy jóvenes, pero aún no son adultos y han abandonado la niñez. Es una etapa en donde descubren su propia identidad psicológica, la identidad social y sexual. De a poco van adquiriendo una autonomía individual, perdiendo la dependencia de su familia y de sus padres. A la adolescencia la dividimos en etapas. La primera etapa, o pubertad, adolescencia inicial o preadolescencia, ocurre entre los 9 a 13 años. La adolescencia media, que es la adolescencia o juventud, se ubica entre los 14 a 16 años, siendo el adulto joven o adolescente tardío el de 17 a 21 años. ¿Cómo? ¿Por qué comienza la adolescencia? El comienzo, como dijimos, es absolutamente individual. Es el momento en donde nuestro reloj biológico, determinado por factores genéticos y hereditarios, va a comenzar a funcionar el eje hormonal, hipotalámico, hipofisario y adrenal, que es el primer eje que va a desencadenar estos cambios biológicos y psicológicos de la pubertad. ¿Cómo es la relación del sistema nervioso central, que es el lóbulo anterior de la hipófisis, y los efectos de las hormonas en la periferia? Desde el hipotálamo se secretan hormonas que van a tener una relación directa con alguna hormona periférica. Así la hormona gonadotrofina actuará sobre el ovario y los testículos, la prolactina sobre la glándula mamaria, la hormona tirotropa sobre la glándula tiroides, la ACTH sobre la corteza suprarrenal y la hormona de crecimiento que determinará el crecimiento del esqueleto. Todos los cambios de la acción periférica de las hormonas van a ocurrir en distintos momentos y en una forma secuencial y podemos ubicarlos como cambios biológicos, psicológicos y sociales. Inicialmente veremos los cambios biológicos. En la pubertad, que, como dijimos, es la primera fase de la adolescencia, en este periodo de la vida se producen los primeros cambios físicos notables y también psíquicos y sociales que comienzan con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y va a terminar cuando el niño o la niña alcanzan la capacidad de reproducción y allí se convierten en adolescentes. La edad que comienza la pubertad puede tener lugar entre los 9 años y los 15 años en ambos sexos. ¿Cuándo comienza la pubertad? Se ha determinado que el comienzo de la pubertad en la mujer es cuando aparece el botón mamario, llamado telarca, y en el varón empieza cuando aumenta el tamaño testicular.
¿Cuándo termina la pubertad? Cuando ocurre el primer sangrado menstrual en la niña, llamada menarca, y la primera polución nocturna o eyaculación en el varón, y allí comenzarán el periodo de la adolescencia. En este periodo de la pubertad ocurre un crecimiento corporal importante, especialmente de la talla, que se acelera rápidamente en la primera mitad de la pubertad y va a alcanzar su talla final en la adolescencia. Generalmente primero crecen los pies y las piernas, que es lo primero que se acelera en el crecimiento, y después se acelera la talla. Este crecimiento brusco, rápido, muy notorio, es lo que se llama el empuje puberal. El empuje puberal, por lo tanto, es el punto máximo de crecimiento que va a ocurrir entre los 10 y 13 años en la mujer y entre los 12 y 15 años en el varón. El ritmo promedio de aumento de talla en este periodo es aproximadamente 8 centímetros por año en la niña y 12 centímetros por año en el varón. Lo que determina este crecimiento obviamente son las hormonas, especialmente la hormona de crecimiento y la tiroidea, con influencia también de los estrógenos y de los andrógenos. No solo hay crecimiento corporal, sino que también hay cambios a nivel de la piel y el cabello. En realidad, antes de la aparición de la telarca y de la pubarquia, uno nota cambios en el olor de la transpiración de las niñas y de los niños, cambio de la textura de la piel y cambio de la textura del cabello. Hay un nivel ascendente de andrógenos que van a cambiar la composición de los ácidos grasos de la piel, y así es el motivo por el cual el olor a transpiración cambia. También aumenta la secreción de aceite de sebo, y esto incrementa la posibilidad de tener granos o acné en la cara y en el cuerpo, especialmente en la espalda. Vamos a dividir las características de los cambios en la mujer. Vamos a hablar de la pubertad de la mujer y luego del varón. En las niñas, la hormona dominante en el desarrollo es el estradiol, los estrógenos. Estos estrógenos van a promover el crecimiento de las mamas y del útero. Es la principal hormona conductora del crecimiento puberal y la responsable de la detención del crecimiento, porque es la que provoca el cierre de las epífisis óseas. Debemos conocer que el incremento de talla de la niña va a estar detenido en el momento que empieza a menstruar. Probablemente después de la primera menstruación o menarca, solamente crezca de 4 a 5 centímetros posteriormente. La aparición del vello púbico en la niña, que se llama pubarquia, aparece primeramente alrededor de los labios mayores. Al principio son escasos, muy lacios, que luego empezarán a estar más abundantes, se ponen más coloridos, se ensortijan hasta ocupar todo el monte de Venus y avanzar sobre la raíz de las piernas. A veces, en un 15% de las niñas, el vello púbico puede aparecer un poco antes de la telarca. El vello púbico no es el único que aparece, sino que años o meses posteriores van a aparecer vellos en otras áreas de la piel, que es un vello más denso y que tiene una secuencia aproximadamente así. Aparecer el vello axilar, después el perianal, luego aparece un vello encima de los labios, el bozo, y el vello periareolar. Hay cambios en la vagina, en el útero y en los ovarios. La membrana de la mucosa de la vagina va a cambiar por las respuestas hormonales de los estrógenos, se hace más gruesa y tiene un color más rosado. Además, pueden aparecer secreciones blancuzcas, un flujo blancuzco que es normal y que también es un efecto hormonal de los estrógenos. Tanto el útero como los ovarios aumentan de tamaño. Y finalmente va a aparecer el primer sangrado menstrual, que se llama menarca, y aparece alrededor de los 12 a los 15 años en promedio. Desde el momento que comienza la pubertad, que es la telarca, hasta la aparición de este primer sangrado, generalmente pasan 2 años. Una vez que se ocurre el primer sangrado, los periodos menstruales casi nunca son muy regulares, no ocurren en forma mensual, ya que no hay una ovulación mensual, si bien en algunos periodos lo tiene, que ya la hace fértil a la niña, en otros ciclos puede no haber ovulación.
A su vez, además del aumento de la talla, hay cambios en la forma del cuerpo de la niña por los estrógenos, los cuales van a provocar un ensanchamiento de la pelvis, haciendo que el canal de parto o canal de nacimiento pueda ser más ancho. A su vez, se aumentan los tejidos adiposos, que son mayor en porcentaje en la composición corporal que los varones, y la distribución de los tejidos grasos toma la distribución típica de las mujeres, que es en las mamas, las caderas, los brazos y los muslos. Tanner estadificó estas etapas de los caracteres de los cambios de los caracteres sexuales secundarios, llamándose los estadios de Tanner. Los estadios de Tanner son 5 etapas. La primera etapa es la etapa del preadolescente, y en el estadio 5 es cuando ha terminado la pubertad para comenzar la adolescencia. En la etapa número 1, el vello pubiano es de preadolescente, nada, y las mamas comienza el botón mamario, que como dijimos se llama telarca. En la etapa 2 aparece el vello ralo, liso, en la zona medial de los labios, junto con una mama y papila como un montículo único, y aumenta el tamaño de la areola. En la etapa 3, el vello se pone más oscuro, empieza a ensortijarse y tiene mayor cantidad, en tanto que las mamas siguen aumentando de tamaño junto con las areolas, pero no se diferencian la glándula mamaria todavía del pezón. En la etapa 4, el vello pubiano es áspero, rizado, más abundante, y una areola y papila que forman un montículo secundario. En la última etapa, que es la 5, la distribución del vello pubiano es triangular, es ensortijado, es abundante y empieza a invadir la cara interna de los muslos. En tanto que la mama es una mama madura, el pezón sobresale, se diferencia la glándula mamaria y es la mama del adulto. En este estado 5, la niña empieza la etapa de la adolescencia. Ahora hablaremos de la pubertad en el varón. La hormona dominante en el varón es la testosterona, la cual va a provocar un crecimiento de los testículos, que es la primera característica en los caracteres sexuales secundarios que dan indicio de un comienzo de la pubertad. Luego del aumento testicular comenzará a crecer el pene, primero crece en longitud y luego crece en grosor. Esto ocurre en los varones entre los 11 y 14 años y es normal que empiece la pubertad hasta los 16. En los varones, el vello púbico aparece casi simultáneamente con el aumento testicular. Primero aparece en la base del pene y brota en una forma de vellos pequeños, delgados, con un color claro, que ocurre alrededor de los 11 años. Luego el vello se hace más grueso, se riza, se oscurece y crecen hasta cubrir parte de los genitales. No solo el vello corporal es característico en los varones, el genital, sino que el vello corporal es muy característico en los varones, que es más abundante que en las mujeres, y por la actividad de la hipófisis, el hipotálamo hipófisis adrenal, conocida como adrenarquia, que va a dar lugar a la aparición del vello púbico más un vello axilar abundante, vello facial, que es la barba y el bigote, vello en las piernas y los brazos, y una línea de vello que se va a extender desde el pene hasta el ombligo y en el pecho. Aproximadamente entre un 60 y 70% de los jóvenes púberes, o sea, muchos, tienen un desarrollo de los nódulos mamarios en la primera etapa de la pubertad. Esto obviamente ocasiona aflicción, es un motivo frecuente de consulta. Hay que aclarar que esto es absolutamente normal, es la glándula mamaria que crece en respuesta a hormonas y que después va a desaparecer y que este aumento mamario no lo encontramos más. El varón tiene un crecimiento de la laringe en donde que se pone más gruesa, las cuerdas vocales, y de allí viene el cambio de la voz, que es la voz gruesa masculina. Los cambios de la voz en el varón no son bruscos, sino que son paulatinos, de allí que al principio tienen tonos disonantes y finalmente se torna en una voz mucho más grave que el de la mujer. En este crecimiento laringio se lo ve externamente como la famosa manzana o nuez de Adán, que es patrimonio del cuello de los varones.
El crecimiento corporal de los varones tiene un ritmo distinto que el de las niñas. Van creciendo durante más tiempo y en una forma menos llamativa, sino más paulatinamente. De allí que adquieren una talla final superior a las mujeres. El crecimiento de los varones suele ocurrir hasta los 19, 20, 21 años. A su vez, el cuerpo, en vez de tener tanta masa adiposa, tiene más musculatura y las formas del cuerpo del varón tiene mayor diámetro, el biacromial, que el pelviano. Finalmente, viene la eyaculación y la fertilidad en el varón, que es la que va a determinar el fin de la pubertad para comenzar en la adolescencia y que ocurre cuando se produce la primera polución nocturna de semen, en la mayoría de las veces absolutamente ignorado por el niño, que desconoce lo que le ha pasado, que es lo que se conoce como el sueño húmedo. Desde ese momento el joven es fértil y puede fecundar un óvulo. Tanner estadificó las etapas en el varón de la siguiente forma. La etapa 1, en el vello pubiano no hay, el pene es un pene pequeño, preadolescente, y los testículos también son preadolescentes con ligero crecimiento. Etapa 2, el vello es escaso, largo, ligeramente pigmentado, empieza a crecer el pene, primeramente en longitud, y el crecimiento del escroto es más notable, en donde se cambia la textura del escroto y se pone más rosado. En la etapa 3 de Tanner, el vello pubiano es oscuro, comienza a ensortijarse, a rizarse, pero todavía es de escasa cantidad. El pene se hace más largo y los testículos aumentan de tamaño. En la etapa 4, parecido al vello del adulto, pero de menor cantidad, es áspero y rizado, en tanto que el pene es de mayor tamaño, aumenta el grosor y también aumenta el tamaño del glande. Los testículos hacen aumentar el escroto, que se pone más oscuro y es de mayor tamaño. Y finalmente, los testículos en la etapa 5 es el tamaño del testículo del adulto, el pene es el tamaño del adulto y la distribución del vello pubiano va hasta la cara interna de los muslos. Existe una forma de medir los testículos con el orquidómetro, en donde nosotros podemos ir comparando cómo van creciendo los testículos y podemos unir las etapas con los tamaños testiculares. Ahora bien, dijimos que eran los cambios biológicos o cambios corporales los más llamativos, pero sin embargo los más conflictivos o los más observables por la familia son los cambios psicosociales. Los cambios biológicos son quizás los más llamativos porque entre el niño y la madre descubren sus cambios de cuerpo, lo cual realmente es conmovedor. Pero los cambios psicológicos y sociales son los que probablemente motiven la mayor cantidad de consultas, debido a que el niño tiene cambios en su comportamiento, cambios en sus reacciones con los amigos, con los padres, que hacen que a veces se generen relaciones conflictivas. En este cuadro nosotros hemos tratado de compaginar los cambios en las relaciones con la familia, su sexualidad, las actividades o intereses y cómo socializa. Esto será motivo de una próxima clase, por lo tanto esto solamente lo vemos a modo de resumen. En la primera etapa, en el preadolescente, que tiene de 10 a 12 años, todavía es un niño dependiente de su familia, es obediente y no es confrontativo. Con respecto al área de la sexualidad, empiezan conductas masturbatorias más seguidas y en la parte de socialización los niños prefieren agruparse por sexo. Es muy común que el preadolescente de 10 a 12 años se junte solo las niñas o solo los varones, y entre los intereses es común que se interesen por coleccionar, por charlas de mujeres, charlas de varones, de fútbol, de ropa, de moda. En la adolescencia temprana, que es de 12 a 14 años, hay menor dependencia de la familia, quieren
tienen dejos de independencia, la masturbación y los enamoramientos son más a distancia, comienza la filosofía del porqué, hay una despersonalización que hace que socialmente necesiten estar con experiencia de grupos mixtos, eligen a un amigo que los hace sentir seguros, pero generalmente se mueven en grupo, la masa los hace sentir más seguros por esta despersonalización que ocurre a esta edad. En la adolescencia propiamente dicha, que es entre los 14 y 18 años, es la época de la rebeldía. Hay una desidealización de los padres. Hasta ese momento el niño siente que sus padres son casi dioses, no les ven errores, no les ven defectos, aceptan sus órdenes, solamente tienen disenso a través de algún berrinche o llanto cuando son chicos, pero en esta edad de la adolescencia es característico que comienzan a ver errores y defectos en los padres. Esto probablemente les genere cierta frustración, lo que los hace rebeldes y confrontativos frente a cualquier orden o comentario que sus padres hagan. Empiezan a tener experiencias corporales que pueden ser homosexuales y temor a la heterosexualidad. Todo esto es normal. Dentro de sus intereses es muy común que tengan proyectos fabulosos para cambiar el mundo, y es una época de mucha idealización. Tienen parejas cambiantes, se identifican con ídolos o modelos y hay una uniformidad grupal. Todos se visten parecidos, todos se peinan parecidos y todos hablan parecido. En la época de la juventud, de 18 a 20 años, disminuye un poco la tensión familiar, se hacen menos dependientes, hay más identidad sexual, se forman parejas heterosexuales más estables, ya tiene la elección vocacional y ocupacional, es el momento en donde el niño debe elegir la carrera o la ocupación, el trabajo que probablemente va a mantener a lo largo de toda su vida. Forma parejas más estables, hay mayor compromiso y responsabilidad. Y por fin llegamos a la adultez joven, que es entre los 20 y 30 años. Hemos extendido mucho este periodo en donde el alejamiento es de la familia, probablemente empiezan a vivir solos o se alejan por decisión de formar un lugar de vivienda junto con amigos o con una pareja. En este momento hay una reconciliación con los padres, la relación se hace mucho más cariñosa y madura, es como el círculo que une las etapas de la vida, en donde la niñez de tan dependiente a la rebeldía de tan confrontativos, cuando se llega a la adultez se vuelve a tener una relación cariñosa y madura con los padres, especialmente si estos adultos jóvenes han tenido hijos o tienen un hijo como proyecto. Hay una afirmación de la personalidad y sus intereses, tienen pareja y amigos estables. Todas estas etapas de la adolescencia serán vistos en una charla posterior. Los trastornos frecuentes del adolescente. El adolescente tiene patologías que le son propias, que los identifican y de los cuales muchas de ellas pueden ser prevenidas y la mayoría necesita una atención y un compromiso en la atención diferente que en las épocas de la niñez o de la infancia. Los trastornos más comunes son los trastornos de la conducta alimentaria, como la obesidad, anorexia y bulimia. Los trastornos sociales cada vez más comunes y frecuentes, agresión, violencia, abuso, fracaso escolar. El embarazo adolescente, que es de interés como un capítulo aparte, el abuso de sustancias, drogas, alcoholismo, tabaquismo y todos aquellos trastornos psiquiátricos como suicidio y depresión. Esto lo veremos también en una próxima reunión. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias.